En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital. Noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital, con Andrés Barrios Rubio. Disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Acá estamos, como es habitual, cumpliendo nuestra cita semanal con los temas coyunturales de Colombia y el mundo a través de sus dispositivos de pantalla en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast y Deezer. Escenario en donde el periodismo está al servicio de la verdad en su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Siga Panorama Digital en las plataformas digitales y en www.andresbarriosrubio.com. Polarización ideológica y política de Colombia se profundiza cada día más. Hay mucha vertiente de izquierda y de derecha que quieren seguir dividiendo el colectivo para poder reinar e imponer su santa voluntad. Construcción de la noción de realidad que está impactada no solo por lo que se ve en los medios de comunicación, sino por el sinnúmero de mensajes que a diario circulan en las redes sociales y en cada uno de los escenarios digitales. Plataformas que combinan de manera maestra texto, sonido, imagen e iconografía para hacer una construcción de la realidad en el imaginario colectivo, noción de verdad que aparece fragmentada, aislada desde cada una de las visiones de los actores del entorno social, sin la conexión que debería existir para construir una narrativa hilada que se aleje de las dicotomías en esa concepción de lo que verdaderamente pasa en Colombia. Panorama Digital también está disponible en www.andresbarriosrubio.com. Odio extremo de corrientes ideológicas y políticas que circunda el ecosistema digital y sus escenarios sociales permea la noción de realidad e impide la reconciliación nacional. Complejo panorama se ciñe sobre Colombia cuando la construcción social del contexto está sustentada desde la palabra de los bandidos, concepción de verdad que se asume como propia y replica a través de un sinnúmero de mensajes que invaden las pantallas de los dispositivos del ciudadano. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Crisis social y política de la nación denota no solo la intolerancia de los extremos de izquierda o derecha, guerrilla o paramilitarismo, sino el odio recalcitrante que impide ejercer una oposición constructiva que dé tregua a la estrategia de atacar y crear confusión para sacar provecho a la moda del momento. Intransigencia y exaltación de sujetos humanistas, socialdemócratas o líderes alternativos delinea el esqueleto de la agenda temática de la nación y lo narrativo que converge con lo circunscrito por los medios masivos de comunicación y la dieta dialógica de la población en las plataformas sociales. Todo lo que usted necesita saber está a un clic de distancia con Panorama Digital. Flujo de contenido comunicativo que llama a analizar la valoración y orientación predominante que se da al conflicto y la incapacidad de perdón de los colombianos. Presión ambiental que establece coordenadas al clima de opinión desde el cual las personas reaccionan y se alinean con un complejo panorama que siembra el terror, baña de sangre el país y resta oportunidades de un futuro en paz a niños, jóvenes y adultos. Desconcierto que unifica el grito de inconformismo social que ya convoca una nueva movilización en octubre, como se escucha en este audio de la Minga Social. Las organizaciones campesinas, indígenas, afros, estudiantes, sectores populares del suroccidente del país, invitamos a todo el pueblo colombiano a unirse a la gran movilización nacional que inicia desde el 10 de octubre por el territorio, por la vida, por la vida, por los derechos, por la paz, por la diversidad, por la unidad. Unidad por el país es lo que les hace falta. Flujo informativo impactado por el asesinato de líderes sociales, falsos testigos, homicidios colectivos o masacres, populismo, violencia en las protestas, entre otros hechos, moldea la percepción de eso que muchas veces es aislado, pero se masifica desde la versión fragmentada y viral
que confeccionan quienes dependen del caos y los problemas para captar la atención y mantener a Colombia en un profundo desequilibrio social de infraestructura, empleo, educación, salud y desarrollo. Oscuros personajes que no se cansan de aprovechar cualquier instante para generar rebelión y llamar a la marcha, como se aprecia en este mensaje del senador Gustavo Petro. En esa perspectiva, la movilización social en todos los rincones de Colombia se impone. Toda la militancia de Colombia Humana tiene que alistarse a la movilización ciudadana, a dirigirla. Incita a dirigirla, a que la gente salga a la protesta, pero en el momento de asumir responsabilidades por lo que en ella ocurre, no está con el mismo ímpetu e incluso no se da la cara o se delegan responsabilidades. Microcosmos carente de sentido y contexto sociopolítico en el macrocosmos social que deja cada vez en mayor evidencia a quienes desde el oportunismo estructuran un show para desestabilizar al Ejecutivo o por lo menos saciar su sed de venganza cobrando una cabeza ministerial. Esos mismos que desde el Congreso se inventan medidas que atizan los ánimos de la población, como ocurrió esta semana con el senador Iván Cepeda. He recibido información de fuente creíble que el gobierno nacional estaría estudiando declarar el estado de conmoción interior para tomar medidas que limiten la protesta social, la independencia del Poder Judicial y amordacen a la oposición política. Es decir, se estaría estudiando un verdadero quiebre institucional en el país, como lo hemos venido denunciando. Por Colombia estamos enfrentando un régimen cada vez más autoritario y militarista en el cual el presidente de la República viene adoptando formas propias de gobiernos dictatoriales, pretendiendo controlar el Poder Judicial para garantizar la impunidad de responsables de crímenes de lesa humanidad e impedir un ejercicio esencial de la sociedad democrática, la protesta social. Silenciar los reclamos de la ciudadanía que exige justicia y verdad, reforma de la policía, agredir y socavar la independencia del Poder Judicial y amordazar a la oposición política. De llegar a esta situación, como lo he dicho, estaríamos ante un verdadero quiebre institucional. Quiebre institucional que han propiciado sectores de la clase política colombiana, atomizando la verdad e impidiendo la reconciliación. Foco de la divergencia colombiana está marcado por la carencia de una opción política que sin hipocresía fije distancia de los aires socialistas y fascistas que se perciben en el ambiente. Figura estadista que sin ahondar en las necesidades o posar de salvador, sea capaz de dar la vuelta a la página y zanjar las discrepancias para llegar a los acuerdos mínimos que la polarización de hoy impide. Seguir ensañados con un acuerdo imperfecto y la obsesión de reconstruir los hechos desde las manifestaciones beligerantes de los criminales solo profundiza la herida y atiza las ideologías de los bandos. Cada proceso ha tenido su momento, su margen de negociación y su entorno jurídico desde el que unos se han desmovilizado, otros han seguido camuflados y algunos han desertado sin cumplir con lo pactado. Parece ser que el conflicto produce réditos políticos y abre puertas en el entorno internacional. Por eso, solo actúan en instancias en las que se les hace eco a sus intereses, o por lo menos en lo que se puede entrever de esta declaración a 6 AM hoy por hoy del senador Iván Cepeda. Por primera vez lo digo en los medios, hoy vamos a enviar la comunicación a la Corte Penal Internacional. Es una extensa comunicación en la cual se da cuenta de hechos de violencia y crímenes que se han perpetrado en los últimos años, con un énfasis en los que ocurrieron en el mes de noviembre del año pasado, los que se presentaron en marzo en la cárcel La Modelo y por último los que han ocurrido en los días 9 y 10 de septiembre, acompañada esta información no solamente de los datos de las personas que fueron víctimas de esos hechos de violencia, sino también de las decisiones judiciales que se han ido tomando en Colombia y que pues algunas están siendo desacatadas no solamente por distintos funcionarios del Estado, sino en primer lugar por el señor presidente de la República y el señor ministro de Defensa. Desacato de la ley desde el propio gobierno que ve sospechosas ciertas acciones, procedimientos o interpretaciones de la justicia. Cáncer que carcome las estructuras democráticas colombianas está en la justicia y sus estamentos encargados de decantar, controlar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos. Mitomanía que hace metástasis en actuaciones procesales de delincuentes, guerrilleros, estafadores, narcotraficantes que se niegan a reconocer sus crímenes
y optan por minimizar las atrocidades cometidas con menores y mujeres. Complicidad de estamentos con oscuros personajes que se burlan del constituyente primario sin asumir la responsabilidad por sus actos. Garantía estatal conexa a las presiones y cinismo de politiqueros que acallan pruebas para salvar a reos en proceso de fuga. El tiempo se ha encargado de demostrar que hay muchos a los que les debe remorder la conciencia con los disidentes de la FARC, esos que esta semana reaparecen en fotos fuertemente armados pidiendo la renuncia presidencial, como lo dijo la columnista de Revista Semana, Salud Hernández. A mí me gustaría pensar esa foto de los disidentes de las FARC, de los jefes de una de las disidencias de las FARC. De alguna manera les avergüenza a los de la JEP, que les remueve un poquito su conciencia, porque son responsables de que algunos de ellos estén ahí. No todos, pero algunos sí. Son completamente responsables, y no solo Santrich. Algunos habíamos denunciado muchas veces que el país era un matón, pero no quisieron investigar, no quisieron hacer nada, no quisieron, no les dio la gana. Y le diría también al senador Iván Cepeda, ¿qué responsabilidad le cabe? Moral, responsabilidad moral. No digo que tenga nada que ver con esas bandas, pero era íntimo, se fotografiaba con ellos. Decía, como tantos otros, que si detenían a Santrich, la paz se hacía trizas. Todos los que afirmaban eso, ¿qué piensan ahora? Y todos los muertos de esa disidencia de la nueva Marquetalia tienen responsabilidad moral. ¡Qué pena! Tienen responsabilidad moral. Yo no voy a entrar en el discurso cínico de Iván Márquez, hablar de líderes sociales, de crímenes de Estado, cuando son ellos, los del ELN y los del Clan del Golfo, idénticos todos, los únicos culpables de los asesinatos de los líderes sociales y de los disidentes de las FARC. Ellos son los que los matan. Podredumbre interior salpica de sangre a Colombia. Llegada de Rodrigo Tobar Pupo alias Jorge 40 invita a triangular procesos de paz y aprender de los errores cometidos. 30 años de reincorporación del M-19 enseñan que la construcción de un norte en armonía no solo se articula en la verdad, justicia y reparación que quieren imponer organismos multilaterales. El sosiego que requiere el país parte de la voluntad política y la capacidad de reconciliación de los actores. Lejos de apasionamientos, se debe reconocer que los paramilitares se sometieron a la justicia transicional, pagaron penas alternativas y quienes no cumplieron o volvieron a delinquir fueron expulsados, entraron en el radar de las autoridades e incluso fueron extraditados, realidad totalmente opuesta de las FARC que por ahora solo muestran burlas a la nación y mezquindad en su reincorporación, haciendo esguince al débil brazo de la JEP, desestabilización que está agrietando la democracia colombiana y es financiada por actores externos, como lo dijo a 6 AM Hoy por Hoy el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. 100%, no solamente apoyo total, financiamiento, asesoría, que viene además derivada de Cuba también. Por eso decía cómo se retroalimentan de manera macabra estas dictaduras. Maduro envía financiamiento a Cuba a través del petróleo, en este caso a través del oro también, está extrayendo de manera ilegal del sur de Venezuela. Obtienen financiamiento, obtienen asesoría, organismos de inteligencia y contrainteligencia, y a su vez Maduro a estos grupos irregulares que no solamente los ampara en Venezuela, pero también los financia directa e indirectamente. En este momento principalmente a través del oro que podemos caracterizar como oro de sangre, que también por cierto así lo hizo el Parlamento Europeo hace unos meses, por lo que implica precisamente en tráfico de armas, financiamiento al ELN y disidencias de las FARC, entre otras cosas. Es una tragedia, insisto, para Venezuela, sin duda, lo hemos sufrido en primera persona, pero hoy también rebota en Colombia y en el continente. Fenómeno que rebota en Colombia y el continente. Coyuntura social que es aprovechada de manera magistral por demócratas alternativos y humanistas, amplios conocedores de cómo robar pantallas mediáticas y sociales para lograr la ruptura institucional del país, desde la amenaza, el desprestigio y destilar odio por su opositor, resentimiento y división que se lleva a las calles exaltando el inconformismo ciudadano y atomizando el difícil momento que atraviesa Colombia. Mérito socialista que parece hilar delgado y encontrar puntos en común en el accionar desde la legalidad y el ideario profesado por quienes hacen parte del grupo subversivo llamada Segunda Marquetalia, maquiavélicos seres que necesitan del paro, el vandalismo y la destrucción para avivar la desesperanza poblacional, como lo dijo la parlamentaria Paloma Valencia. Mire qué casualidad, salen las disidencias de las FARC a proponer tumbar al presidente Duque
y a decir que hay que prácticamente llevar a cabo nuevos disturbios, nuevos paros. Y salen también congresistas, qué casualidad, a defender la misma causa. Porque aquí lo que hay evidentemente es un deseo de dañar este país, de crear el caos, sobre la base de que el caos, la destrucción es lo que les va a servir electoralmente. Yo solo quiero decirle a los colombianos que quien no construye en los momentos de crisis tampoco va a construir en los buenos momentos. Quienes la apuestan a destruir a Colombia solamente están apostándole al interés partidista pequeño que no representa a la nación. Los colombianos en este momento pueden mirar el tamaño de sus líderes. Tamaño de los líderes y propósitos que cada vez evidencian más un dudoso proceder. Ministros, alcaldes y legisladores que ya se sabe están en campaña, antes de dar soluciones, buscan sacar réditos políticos a los saqueos, los bloqueos, los actos inhumanos, la piratería y el impacto de los acuerdos internacionales. Golpe que se quiere dar a la democracia carece de un mensaje contundente. Resbaladiza es una unión o adhesión al peligroso ego de icónicos caudillos que están distantes de enderezar el desastre que han instituido. Complejo es cuando los propios integrantes del gobierno desde hace rato no ocultan su aspiración presidencial ante la pregunta de la gente en diferentes escenarios, así como se escucha en este audio del actual ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. ¿Consideraría usted en algún momento su nombre para la presidencia de la República? Bueno, ¿y por qué no lo responden ustedes? Llegado el momento se los diré, pero aquí entre nos, que no salga de Colombia, claro que sí, yo voy a aspirar en el 22. Aspirar en el 22, no se requieren más palabras. El país atraviesa una etapa en donde requiere menos Twitter y más acción. El verbo polarizador de culebreros políticos que se autoproclaman como los mesías ya se desgastó. Colombia necesita dejar de ver fantasmas, de poner la ingenuidad y comprender que los llamados a la protesta solo torpedean la construcción de alternativas que sucumben antes de ver la luz ante la miopía ideológica. Las fuerzas militares están llamadas a imponer el orden y seguir en la búsqueda de disidentes e infiltrados, como lo afirma el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Nuestras fuerzas militares y policía mantienen las operaciones para combatir a estos narcoterroristas que huyeron de la justicia colombiana porque su único objetivo es lucrarse del narcotráfico que lleva violencia y dolor a las comunidades. Lucrarse del narcotráfico y la violencia que acaban con la paz de los colombianos. El primer paso para llegar a la reconciliación está en desactivar esa mecha que quieren encender honorables legisladores para un estallido social sin precedentes. El mismo que se debería dar en las urnas para castigar el que no se hacen proyectos de ley que propendan por un cambio que conduzca al progreso de los colombianos. Hay que desarticular y desactivar a quienes están articulados para tender sobre Colombia un flagelo que impide acabar con el conflicto más antiguo del continente, como lo dice el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Pero también desactivar las redes de lavado de activos, desactivar las cadenas criminales de abastecimiento de precursores, de romper los elementos del lavado a través del contrabando, de enfrentar el microtráfico y de doblegar y judicializar a los máximos responsables de esas estructuras criminales. En eso creo que no puede existir una controversia institucional, todo lo contrario, trabajar juntos en el propósito de vencer, y cuando hablo vencer me refiero a que brille en el firmamento la legalidad sobre cualquier amenaza criminal que pretenda socavar el poder de las instituciones en los territorios. Nuestros lineamientos no solamente son de seguridad y justicia, sino también de llevar las inversiones a los territorios, como lo estamos haciendo en las regiones PEDET, como lo estamos haciendo con las zonas futuro y como lo estamos haciendo con la agenda de reactivación. Pero es importante que todos tengamos claro que la lucha contra el narcotráfico es un deber institucional, que no puede haber claudicaciones, ni mucho menos podemos tener ambivalencias o que nos quedemos en el pantano de controversias singulares, cuando lo que existe es el deseo plural de que se construya una paz en el país, y con más narcotráfico será cada vez más esquiva su materialización. Mucho más cuando vemos a las disidencias de las FARC, al ELN, a grupos armados ilegales atentando contra los derechos de los ciudadanos. Por eso hago la invitación una vez más para que trabajemos en equipo para derrotar este flagelo de nuestro país. Trabajar en equipo para derrotar este flagelo que quiere acabar con Colombia. Este es el momento de ayudar a construir país y sus instituciones, no acabar de destruirlas con la corrupción y el detrimento del patrimonio público y privado. La incitación a la violencia y el odio solo terminará por aniquilarlos políticamente, pues el ciudadano ya comienza a comprender que las marchas no tienen nada de pacífico y al final quienes las promueven
poco y nada hacen para superar la crisis financiera y laboral que tanto aqueja a la población. Andrés Barrios Rubio, una voz confiable, una voz en el panorama digital. Hay que quitarse la venda que tiene la racionalidad eclipsada. Antes que volcarse a las calles, estudiantes, maestros y trabajadores de todas las áreas deben asumir una nueva normalidad que pide el consenso de niños, jóvenes y adultos sin ningún tipo de distingo para repensar el colectivo. Diálogo nacional que conduce a la construcción de un Estado donde todos caben y se aceptan. Elementos que esta semana hemos tenido en cuenta para desarrollar la columna de Pulso.com que hemos titulado Racionalidad Eclipsada. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Las voces de los protagonistas se escuchan con análisis y contexto en Panorama Digital. Las instancias encargadas de impartir justicia están llamadas a ponerse de acuerdo, asumir la responsabilidad que les asiste y dejar de tirar la pelota para condenar a tanto criminal que desde el artilugio de la palabra quieren acabar con la reputación de cualquiera, tomarse el poder e imponer un régimen desde el vandalismo y la destrucción. La actualidad nacional e internacional siempre se escucha en su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, en su dispositivo de pantalla a través de las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcasts, TuneIn, Google Podcasts y Deezer, con otro tema de interés, análisis y opinión de la coyuntura de Colombia y el mundo. Elementos de relevancia en donde el periodismo está al servicio de la verdad, acá en su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su dispositivo de pantalla, Panorama Digital, noticias, entrevistas, análisis, opinión, la crítica constructiva y todo lo que el oyente quiere. Panorama Digital, el lugar en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio, disponible en las plataformas de iVoox, Spotify, Apple Podcast, TuneIn y Google Podcast. Panorama Digital.